Ojalá le tomemos los datos a todas estas personas que nos están visitando hoy. A los niños el domingo se les va a dar un arrocito con leche para que traigan los niños entonces. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra en San Marcos 11, 17 y 18. San Marcos capítulo 11, versículo 17 y versículo 18. Cuando tengan la lectura se ponen en pie como reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice San Marcos 11, 17 y 18. Dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba, admirado de su doctrina. Ahí. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, ministranos, bendícenos a través de tu palabra gloriosa. Edifícanos, enséñanos, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Quiero hablar de un tema el cual he titulado Celo por la sana doctrina. ¿Sí me escucharon? Celo por la sana doctrina. He estado estudiando varias cosas que están sucediendo en el mundo, pero una de las cosas que uno no puede dejar pasar por alto es el cumplimiento tan exacto de las palabras del Señor cuando dijo que en los finales tiempos se levantarían falsos profetas y que engañarían a muchos, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Entonces he notado que la iglesia, al ser tan nueva en este lugar, tal vez muchos no han entendido lo importante que es el ser celoso con la sana doctrina. Y por eso quiero darle formación a la iglesia en esta noche a través de este mensaje y hablar sobre la importancia de ser celoso con la sana doctrina y los terribles riesgos que hay cuando uno se sale de la sana doctrina después de conocerla. El Señor enseñaba diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mira el punto. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quién pervirtió la casa de Dios? ¿Quién dañó la santidad de la casa de Dios? El mismo hombre. Amén. ¿Quiénes son los que tuercen la doctrina y cambian la palabra de Dios? Los mismos pastores, los mismos líderes espirituales. Amén. Y cuando los escribas y los principales sacerdotes oyeron esto, buscaban cómo matarle, porque ellos entendieron que Jesús les decía que eran ellos, los líderes espirituales, los que habían pervertido la sana doctrina y el celo por las cosas de Dios. Buscaban cómo matarle, pero no podían porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo todo que estaba, admirado de su doctrina. Cuando la gente escuchaba a Jesús enseñar, decía: qué doctrina tan limpia, tan pura, tan sana la que enseña este hombre.
Entonces, la casa que se menciona allí, que el Señor dice, mi casa es casa de oración, esa casa que se menciona allí era el templo judío que fue destruido posteriormente por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que esa casa hoy en día es la iglesia del Señor. No el templo físico de adobes y cemento, sino el grupo de personas lavadas en la sangre del Señor a través del bautismo en agua en el nombre de Jesús y llenas del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:5? Los que les gusta leer, los que son rápidos para buscar, me van a acompañar con esta lectura. Sin embargo, yo la voy a hacer, ustedes solo van a usar los sentidos para que la palabra quede en su corazón. 1 Timoteo 3:15 dice, ¿ya lo tienen? Dice, para si tardo en ir, porque él estaba en otra parte, él le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de qué? De la verdad, no de la mentira. Así que la iglesia del Señor se conoce porque es columna y baluarte de la verdad. Y esta verdad que menciona acá está hablando de la sana doctrina que el Señor Jesús dejó. Así que cuando la iglesia del Señor Jesús tiene la sana doctrina, es una columna y un baluarte de la verdad. Pero cuando la iglesia pierde la sana doctrina, deja de ser columna y baluarte de la verdad para pasar a ser columna y baluarte de la mentira. ¿Cierto que sí? Por eso hay que tener cuidado con esto. Porque esa verdad que menciona acá es la doctrina. El fundamento de apóstoles y profetas según Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, la iglesia tiene que construirse sobre la doctrina que dejaron los apóstoles y los profetas. La doctrina que dejaron acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. La doctrina de un solo Dios. La doctrina de la llenura del Espíritu Santo. La doctrina del santo matrimonio hasta que la muerte los separe. La doctrina de la segunda venida de Cristo y otras doctrinas más, porque son 22. Pero ¿quién enseñó esas doctrinas? Los apóstoles. Y es sobre ese fundamento que la iglesia debe estar establecida. Es esta la doctrina que temió el apóstol Pablo que le cambiaran a la iglesia en tiempos de apostasía. ¿Qué dice 2 Corintios 11:2? 2 Corintios, versículo 2 del capítulo 11. Búsquelo. ¿Qué dice el apóstol? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado ¿con qué? ¿Con cuántos esposos? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero ¿qué dice el 3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el miedo o el temor que él tenía era que la iglesia le cambiaran la doctrina, que la iglesia le cambiaran el mensaje de una forma u otra. Entonces, ¿cómo se lograría cambiar el mensaje? El versículo 13 habla de cómo se haría eso. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también si sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia. El apóstol Pablo enseña de que la iglesia, de alguna forma, el diablo trataría de cambiarle la doctrina. ¿Y sabe cómo lo va a intentar? Con los mismos líderes dentro de la misma iglesia. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces no es nada raro que salgan pastores cambiando la doctrina diciendo que es de esta forma o es de como es el pastor, hay que creerle. Pero no es así. No hay que creerle porque más adelante nos vamos a dar cuenta por qué no. El cristiano verdadero debe ser extremadamente celoso con la doctrina. ¿Qué dice Hechos 17:16? Hechos 17:16. Así debe ser el cristiano. Y yo estoy predicando esto en base a que necesito formar la iglesia en este punto, ya que el enemigo ha querido hacer daño a través de esto por falta de celo en la doctrina. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu ¿qué? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pare ahí. Como Pablo sabía que no se debían adorar dioses ni imágenes, porque el Dios vivo no es un Dios hecho por manos de hombres. Cuando Pablo vio que la ciudad adoraba imágenes religiosas, estatuas, yeso, piedras, ¿qué sintió Pablo en su corazón? Se le enardecía el corazón. Él sentía un celo interno diciendo: esto no puede ser así. ¿Cómo que ese es Dios? Una imagen de esas, si la acabaron de tallar o la hicieron quién sabe cuándo, cómo. Y él sentía dolor en el corazón por eso. Y déjeme decirle que el cristiano verdadero debe ser así. Cuando usted sabe que la doctrina es santa y pura y verdadera, usted debe dolerle en el corazón y debe sentir ese ardor cuando usted escucha que le quieren cambiar la doctrina. Yo no sé cómo hay personas, y lo he dicho varias veces, personas bautizadas en el nombre de Jesús de más de 18 años en la iglesia y terminar descarriados y que es que yendo a misa otra vez. ¿Cómo hacen, por Dios? ¿Cómo no hace para uno arderle el corazón? Personas que después de estar en el nombre y experimentar la doctrina y resultan en iglesias dualistas y politeístas, creyendo en tres, creyendo en dos. Cuando la Biblia es tan clara que existe un solo Dios y hasta los demonios creen en él y tiemblan. Entonces, iglesia, ¿usted de los que le arde el corazón cuando escucha una falsa doctrina? Porque hermano, lo que está de moda, y voy a decirlo porque necesito sanar la iglesia, lo que está de moda hoy en día es que por cualquier problema, por cualquier dificultad o situación, todo el mundo se va a la iglesia. Todo el mundo se va a la iglesia por cualquier problema. Y se van para otras iglesias a escuchar falsa doctrina. ¿O no? A escuchar falsa doctrina. Y ahí si no le arde el corazón escuchando una falsa doctrina, eso es preocupante. Porque que si usted se mueva de la iglesia a la iglesia es una cosa, pero que se mueva de la iglesia a escuchar falsa doctrina, eso ya es otra cosa diferente. ¿Sabe por qué es otra cosa diferente? Porque por una parte no tiene celo por la doctrina, puesto que no le arde el corazón. Dice: no, eso a mí no me afecta. No me afecta la falsa doctrina. Y perdónenme que esté hablando tan directamente, pero iglesia, a mí la abuelita mía me enseñó que cuando uno se caía de bicicleta, lo que hacía ya era pelarle la herida para después echarle lisodine y así sanar uno. Y para que la iglesia sea saneada en la doctrina, yo tengo que hablar como está en la palabra del Señor. Y estoy hablando de que necesitamos que la iglesia en este lugar sea una iglesia que le arda el corazón cuando escuche una falsa doctrina. ¿Sabe por qué? Porque una falsa doctrina en un predicador o en una organización puede llevar a la condenación
no solo al que predica, sino también a los que le oyen. Primera de Timoteo 4:16 lo dice, si no me creen. Primera de Timoteo 4:16 dice que un pastor con falsa doctrina se condena a él y condena a sus oyentes. Por eso uno tiene que tener cuidado donde se mete y qué es lo que escucha. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, le está hablando al pastor, y de la doctrina, o sea, tenga cuidado de la doctrina. Persiste en ello, o sea, asegúrese de no cambiar la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Un pastor con sana doctrina se salva a él, pero salva a los oyentes. Pero un pastor con falsa doctrina se condena a él y condena a los oyentes. Porque ya los oyentes dicen, no, es que el pastor dijo que sí se podía, es que el pastor dijo que son tantos, es que el pastor dijo que era así. Y claro, se condena al pastor por mentiroso y los otros por creerle. Hay que tener cuidado con eso. Porque la Biblia en Gálatas 1:6 al 10 dice que si aún un ángel mismo del cielo viene a anunciar un evangelio diferente, sea maldito. Gálatas 1:6. Estamos leyendo la Biblia. Gálatas 1:6. Deme un tantico, yo lo encuentro. Dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto, oiga, tan ligero, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Hay evangelios diferentes. Y dice, no que haya otro, o sea, el evangelio santo y puro está establecido, sino que hay algunos que os perturban. ¿Sí ve? Oh, eso sí, venga, no, es que es así, vea. Y quieren, oiga, pervertir el evangelio de Cristo. Pero es que me lo dijo el pastor. No, si aún nosotros, dice Pablo, o sea, si yo como ministro, como apóstol, y está hablando Pablo que no era cualquier cosa, si aún nosotros, un mismo ángel del cielo pues, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Si a usted se le aparece el mismo arcángel y le dice, no, es que esta doctrina no es así, y bíblicamente sí es así, usted le dice, no, usted es un anatema, usted es un falso. ¿Y qué más dice? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién quiere agradar usted en la doctrina? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Iglesia, tiene que ardernos el corazón cuando escuchamos una sana doctrina. Yo les digo, ¿cómo así uno para meterse en un lugar sabiendo que están enseñando una falsa doctrina y uno estar ahí como sin nada por el amor de Dios? ¿Cómo así uno para no arderle y decir, pero es que aquí estoy? ¿Cómo hace uno? Poniendo en riesgo la salvación, porque esa mentira que le predican a uno lo pone en riesgo de terminar uno creyendo y viendo eso como vía de escapatoria, o terminar diciendo que sí, que son tantos, o que la santidad no se necesita eso, que Dios mira nada más lo de adentro y lo de afuera, no hay un poco de cosas. Hay que ser celosos con la doctrina. Y es más, le digo, usted cuando se mete a un lugar a escuchar falsa doctrina, usted se vuelve cómplice de esa falsa doctrina. Segunda de Juan 1:7-11 lo dice, se vuelve cómplice. Es que yo no lo predico, yo no lo practico. No lo predica, no lo practica, listo. Pero es cómplice, porque lo está escuchando. Es cómplice porque lo está escuchando. Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira por vosotros mismos, o sea, no mires por los demás. Mires por usted, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Para dónde es que va? No se preocupe por los demás. Es que es por fulano, es por perano. No, mires por usted.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿qué es perseverar? Estar ahí, no dejarse mover. ¿Perseverar en qué? No en la iglesia, en la doctrina de Cristo. Es que perseverar en la iglesia es una cosa y perseverar en la doctrina es otra. Usted puede estar en la iglesia de sana doctrina y si por X o Y razón usted no se siente bien ahí, pues ubíquese en otra congregación, pero que tenga sana doctrina. Es diferente. Moverse de su congregación a escuchar falsa doctrina, eso ya es otra cosa. ¿Cierto? Entonces, hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Y el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, tiene a Dios hecho hombre. Si alguno viene a vosotros, el familiar, el mejor amigo de la iglesia, el pastor, el que sea, si alguno viene a usted, pero no le trae esta doctrina, o sea, le va a decir, no, es que es así. Oiga, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. A lo que hay que decirle es anatema. Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa. En otra versión dice, es cómplice de sus malas obras. Tal vez usted no esté viviendo una situación. Tal vez usted no la esté predicando. Pero el hecho de que usted está sentado en un lugar escuchando una falsa doctrina, usted ya es cómplice por eso. Yo tengo el ejemplo. Si habemos 5 muchachos reunidos en una sala y alguien le pega unos disparos a otra persona en la esquina y sale corriendo y se mete a la sala y se sienta con nosotros en la mesa, en esa llega la policía, pregunta, ¿se lo va a llevar a él solo o nos va a llevar a todos? Nos lleva a todos. Y si estamos de malas nos meten en un concierto para delinquir y dice que fuimos cómplices de asesinato y nos arman una cantidad de cosas. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado. Si llega Cristo y nos toma en un lugar escuchando mentiras, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a llevar al mentiroso que está predicando? Cómplices de falsa doctrina. Entonces, hay quienes dicen, allá ellos con Dios. Es verdad que hacen eso, pero yo no. Allá ellos con Dios. Que le respondan ellos a Dios. Vea, eso de allá ellos con Dios es verdad siempre y cuando sea un pecado de carácter personal en un líder o en una persona. ¿Me entiende el punto? Si en la iglesia hay alguien que está en pecado, allá él con Dios. Si el pastor está en pecado, allá él con Dios. Bájenlo de ahí, pongan otro, pero allá él con Dios. Es muy diferente. Es muy diferente cuando el pecado es de una persona cuando el pecado ya es doctrina en la iglesia. Eso ya no es allá con Dios, eso es allá con todos. Porque una cosa es un pecado personal que Dios lo va a juzgar a él. Otra cosa es una falsa doctrina en toda la iglesia de la cual ya todos están siendo cómplices al escucharla y al estar ahí. Una falsa doctrina en la iglesia es algo muy peligroso. Y no se debe pasar por alto. El Señor Jesús dice en Mateo 5, 18 y 19. Dice, porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, oiga, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y mire lo que dice Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, oiga, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús se pegó de una tilde y de una coma para hacer cumplir la ley. Oiga, se pegó de una tilde y de una coma para hacer cumplir la ley. ¿Cuánto más nosotros no debemos prestarle atención a una falsa doctrina? ¿Cierto que sí? El apóstol Pablo llama apóstatas de la fe a aquellos que escuchan falsas doctrinas. ¿Qué dice Primera Timoteo 4:1? ¿Qué dice? Busquémoslo. Mira lo que dice Primera Timoteo 4:1. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, escuche la palabra, algunos, no todos,
Pero algunos van a apostatar de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Escuchando ¿qué? Espíritus engañadores. ¿Dónde están los espíritus engañadores? Dentro de cuerpos humanos hablando al público. Escuchando espíritus engañadores y ¿qué? Y doctrinas o enseñanzas de demonios. Hay doctrinas y enseñanzas de demonios que están circulando por ahí. Y el que se aparta de la fe, el que se aparta de la sana doctrina, el que se aparta de la verdad y se va a escuchar una doctrina de estas, se convierte en un apóstata. ¿Qué es lo que aconseja la palabra del Señor para ir terminando? La palabra del Señor hace un llamado a todos los cristianos celosos por la sana doctrina a que salgan huyendo de estos lugares que han torcido el fundamento de los apóstoles dado por el Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? Y esto fue lo que me hizo moverme a mí de varios lugares. 2 Corintios 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? 6:15. Con Cristo, con Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Por eso es que se deja sentir en el culto. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y mire lo que dice el Señor. Por lo cual, oiga, por lo cual salí de medio de ellos. ¿De quiénes? De los que no comparten la misma doctrina. De los que no tienen la misma creencia. El Señor dice, salgan de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. Ahí. Y apartaos, dice el Señor. Cuando yo estaba recién bautizado en la iglesia que me vio nacer, donde me bauticé, donde me formé ministerialmente, donde me casé, donde nacieron mis hijos, cuando a mí me dijeron que había entrado una falsa doctrina, y yo leí estos versículos, yo dije, de aquí me tengo que ir. Juan, ¿cómo te vas a ir si acá te queremos, si vos sos tremendo líder en la iglesia, mira a tus amigos? Yo le dije, de acá me voy porque acá ya tienen falsa doctrina, yo no voy a ser cómplice con ustedes. Y no fue fácil, pero me fui. ¿Qué dice Romanos 16:17? Romanos 16:17. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice, Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. O sea, fíjese, mire, use sus ojos, sus sentidos. Fíjese en los que causan divisiones. Oiga, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que se queden allí, que digan allá ellos, no os apartéis de ellos, salga de allá. Yo no sé cómo hay gente que antes se va de la sana doctrina para la falsa doctrina. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Les pasa lo que dice la Biblia, colan el mosquito y se tragan el camello. Se van de la iglesia por pequeñeces, por situaciones personales. Se van por pequeñeces y cositas personales. ¿Por qué se fue? Por el mosquito. ¿Qué pasó? El mosquito. ¿Y dónde está? Tragándome el camello. ¿Ah? Se van por pequeñeces y se ubican en lugar a tragarse en doctrinas falsas y como si nada. Como si nada. Y uno como pastor puede llegar a tener la culpa de eso por no darle información a la gente a tiempo. Amén. ¿Cierto que sí? Sí, amén. Pero gracias a Dios que estoy a tiempo con todos ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo? Apártate. Y yo le decía, esta predicación puede ser que usted la sienta como sátira o puya, lo que sea, pero estoy predicando una verdad. Amén. Pero esta predicación ya descarta culpabilidad en mí como pastor y genera culpabilidad en ustedes como oyentes. Porque el día de mañana, si alguno de ustedes, después de escuchar este mensaje, se ubica a escuchar falsa doctrina, Dios se la va a cobrar completica. Amén.
porque va a ser un cómplice a conocimiento. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:3? 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa, si yo le preguntara, venga, ¿usted qué ha escuchado? ¿Por qué están enseñando diferente a la palabra? Usted me dice, pastor, yo he escuchado que han enseñado que esto, aquello, lo demás. Bueno, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no se sujeta, no se somete a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, oiga, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, oiga, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Apártate de los tales. ¿Cuántos versículos le he leído yo a usted donde dice que por falsa doctrina debe salir de allá? Le leí el de Romanos, le leí el de Corintios y le leí el de Timoteo. 3 versículos. ¿Usted sabía que cuando algo en la Biblia pasa de 3 versículos se vuelve doctrina? Porque la palabra les dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Cuando usted en la Biblia vea que un versículo o un tema se repite 3 veces en varios pasajes bíblicos, se vuelve doctrina. O sea, esto de salir de un lugar por falsa doctrina, ya es doctrina. Ya es doctrina, para que seamos celosos. Y mire, el tema que estamos tratando es algo que no debe escandalizarnos. Porque le voy a decir, un pastor me enseñó y me dijo que una mentira, para que sea creíble, tiene que tener 99.9 de verdad. ¿Sí se la... Para que una mentira sea creíble tiene que tener 99.9 de verdad. ¿Cuántas gotas de cianuro se necesita para matarlo en un tinto? Así mismo aplica. Pastor, pero es que el bautismo está bien, sí. En la unicidad está bien, sí. En la santidad del vestuario, sí. Esta cosa, sí, sí, sí. ¿Y en esto qué? Ah, no, en eso no. Ah, ahí está la gota de cianuro. Ahí está la gotica de cianuro. ¿Y quiénes meten esas goticas de cianuro? Los mismos líderes de la iglesia. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, 1 y 2? 2 de Pedro 2, 1 y 2. Vamos allí. 2 de Pedro 2, 1. Mire. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Dónde van a ver? ¿De afuera? No, es dentro de la misma iglesia que se van a levantar falsos maestros. Oiga, que van a introducir encubiertamente, disimuladamente, herejías, falsas doctrinas destructoras ¿de qué? De vidas, de hogares, de personas, de familias, de economías. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y sabe cuál es lo triste del caso? Verso 2. Y muchos, no pocos, seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos. Pero hay que una falsa doctrina y eso se revienta gente. Donde yo abro aquí la puerta para predicar la doctrina del vestuario de la mujer, esto se revienta de gente acá. Donde yo abro acá la puerta para predicar que se puede vivir de cualquier manera, esto revienta de gente. Amén. Pero como uno predica la sana doctrina, a la gente no le gusta, porque hoy en día a la gente le gusta ese evangelio a la carta. Y lo he dicho muchas veces. Cuando usted va a un restaurante y usted pide lo que quiera. Écheme ensalada dulce, écheme res, o écheme cerdo, de jugo quiero esto, aquello. Y así hay gente que llega a la iglesia, que quieres que le prediquen el evangelio a la carta. Pastor, esto me gusta cuando me lo enseña, esto no. Este tema es muy bueno, pero este no puede predicar el evangelio a la carta. Uno tiene que predicar la palabra de Dios como está escrita. Amén, amén. Entonces, los mismos en meter la falsa doctrina son los mismos líderes de la iglesia.
Segunda de Timoteo 4:3. Voy terminando por ahí. Segunda de Timoteo 4:3. Vamos a ver qué es este versículo, que lo tengo acá y todavía no me acuerdo qué dice. Ahí, lo tiene. Hermoso versículo. ¿Qué tal que no lo hubiera leído? Mira lo que dice ese versículo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no les va a gustar las predicaciones buenas. No, yo no estoy, eso es extremismo, eso es fanatismo. No van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios deseos. No, allá predican una doctrina muy exigente. ¿Y qué pasa? Se van y se ubican en un lugar donde sí les prediquen algo más a su acomodo. Eso es que amontonarse. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso Pablo le hace un llamado a la iglesia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice: os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Iglesia, no se dejen mover de la sana doctrina. No se deje mover de la sana doctrina, porque el Señor Jesús está muy, muy cerca. Amén. Voy a dejar acá este tema. Creo que ya hemos quedado claros. Amén. Espero en Dios que usted no se mueva de la sana doctrina. Amén. Que usted sea celoso de la sana doctrina. Y vamos a empezar a enseñar la doctrina. Nosotros por ahí estamos enseñando la doctrina los jueves. Vamos a enseñar la sana doctrina los jueves, las 22 doctrinas. Y cuando usted se aprenda las doctrinas bien, usted dice: de acá de estas doctrinas no me muevo. A uno de la iglesia no lo debe mover nada. Lo único que lo debe sacar a uno del lugar donde está es una falsa doctrina. De resto nada. Afirmarse, echar raíces y decir: desde que la doctrina sea santa y me estén dando a comer pasto limpio, ahí me alimento. ¿Cierto? Ahí me alimento. Póngase sobre sus pies. Vamos a decir al Señor que nos ayude a ser como Pablo, a que nos arda el corazón cuando escuchamos una falsa doctrina.